Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos están mirando a través de esta plataforma llamada Restaurando. El día de hoy, en este día maravilloso, nos encontramos con dos hermanos líderes de la obra Pueblo de Dios, donde nosotros nos congregamos. Nuestro hermano invitado especial, hermano Carlos Gusto, y nuestro hermano Fernando Barcos. En este día vamos a estar tocando unos temas muy especiales que pueden hacer de bendición para cada una de sus vidas. Amén. Nuestro hermano Carlito, ¿cómo te sientes en este día? Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de esta plataforma Restaurando Vidas. Agradecidos por la invitación que nos has hecho, hermano Adrián, para compartir temas espontáneos de la Biblia y parte pues de nuestra vida, de lo que ha hecho Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Hermano Fernando, ¿cómo te sientes? Amén. Amén, hermano Adrián. Agradecido con la invitación con esta plataforma Restaurando, sabiendo que vamos a llegar a hacer muchas partes y va a ser de grande bendición lo que vamos a ver en esta tarde. Amén. Yo les invito a hacer una oración antes de empezar a conversar estos temas tan maravillosos que el Señor nos da día a día para nuestras vidas. Hagamos una palabra de oración para que sea el Señor tomando el control de lo que vamos a estar hablando en este día maravilloso. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Señor Espíritu Santo, por este día maravilloso en cual nos has permitido estar aquí junto con mis hermanos, Señor amado, hablando de temas especiales en la cual usted ha puesto en nuestro corazón y vivencia, Señor, lo que nos ha tocado vivir en el transcurso de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre bendito, nos depositamos en tus manos en este día maravilloso, Señor amado, y que todo lo que vayamos a decir, Señor, sea bendición para cada una de las personas que nos ven a través de este medio. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero empezar con este conversatorio, con esta conversación muy bonita que vamos a tener en este día, hablando y preguntándoles a la vez cómo ha sido su vida antes de conocer a Cristo. O sea, cómo ustedes se desenvolvían, qué es lo que ustedes practicaban, qué es lo que ustedes hacían antes de que conozcamos a Cristo. Mi hermanito Carlos, ¿cómo usted era antes que llegue a los pies del Señor? Bueno, Adrián, sabemos que la vida sin Cristo en el ser humano no nos conlleva nada bueno. Bueno, mi vida antes de conocer al Señor, antes de conocer a Cristo, está inmiscuida en droga, alcohol y tantos vicios que hoy predominan en la humanidad, ¿no? Pero agradecidos con Dios porque la misericordia de Dios me alcanzó cuando mi vida más profundo estaba tocando fondo, cuando ya llegué a un grado de perderme en lo que es el alcohol y las drogas. Ahí, esa era mi vida antes, ¿no? Yo me desenvolvía en ese ámbito, igual ejercía mis labores, pero el vicio del alcohol, el vicio de las drogas predominaba sobre mi vida, Adrián. Pero hubo algo muy especial de parte del Señor para mi vida, que cuando nadie pudo sacarme del lugar donde me encontraba, hubo alguien con su misericordia que pudo sacarme de ahí, y ese alguien se llama Jesús. O sea que tú desde muy joven, se podría decir así, tú venías practicando cosas que te alejaban de la presencia del Señor. Sí, Adrián, te puedo decir que al lapso de 17 años yo ya comencé a probar lo que es el alcohol, lo que es la droga, porque yo desde temprana edad comencé pues a trabajar para sustentar a mi familia. Entonces me junté con amistades que no eran buenas, que no me conllevaban a nada bueno. Entonces ahí conocí el alcohol, conocí la droga, y algo muy importante, pues no, ya que estamos mencionando todos estos temas de quiénes éramos nosotros y cómo se puede llegar tal vez a perder la vida de una juventud, ¿no? La primera vez que yo probé el alcohol, Adrián, no fue en sí por mis amigos que yo conocí, ¿no? Sino que dentro de mi propia casa, pues en cierto momento mi familia me mandaba a comprar alcohol, y la curiosidad, yo 16 años, me redondeaba 16 años, fue la primera vez que probé el alcohol, y no precisamente por mis amistades, ya con ellos prácticamente me perdí, pero de dónde salió la primera vez que yo probé alcohol fue dentro de mi mismo hogar. Bueno, hermano Fernando, ¿cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Bueno, hermano, mi vida antes de conocer a Cristo era una vida totalmente perdida, digamos así. O sea, digamos, yo era una de las personas ateas, digamos, que no creía en Dios, no creía en nadie, ni nunca tampoco era de las personas que, digamos, como comúnmente la gente que está en el mundo dice muchas veces, ¿no? Que va
que va a las misas los domingos, no, para nada. Yo era una de aquellas personas que no creía en nada, no iba a iglesia católica, peor, nunca se me pasaba por la mente acercarme a una iglesia evangélica en ese entonces. Entonces mi vida, por lo pronto, era totalmente una vida alejada de Dios, era una vida totalmente alejada de Dios, en el pecado, en cosas que desagradaban a Dios totalmente. Mi vida era perdida. Uno de los vicios que yo tenía afuera en el mundo era el juego de pelota. Ese era el vicio que, digamos, tenga yo, aparte de que digamos que sea alcohol, droga, no, casi eso no, solamente mi único vicio era ese. Pero en sí, dentro de ese vicio yo veía muchas de estas cosas así, o sea, totalmente estaba perdido. Igualmente, aunque no practicaba, pero yo andaba en medio de aquello, sí, sí, exactamente, andaba con personas que sí practicaban todo eso, que se drogaban, todo eso, pero así. Esa era totalmente mi vida fuera de los caminos de Dios. O sea, era una persona perdida que no creía en nadie. Yo me consideraba en ese entonces una persona totalmente atea. O sea que desde muy temprana edad o tu adolescencia, en realidad, solamente vivías para ti, en otras palabras. Sí, que la gente no cree en nadie, a veces ni en él no cree. Bueno, pero hermanos, el Señor ha sido tan bueno con nosotros, ¿no? Que a pesar de que en un tiempo estuvimos tan alejados de Él ha tenido tanta misericordia para nuestras vidas. Y hermano Carlos, ¿cómo fue la forma o lo que te atrajo a la presencia del Señor? ¿Qué fue lo que te cautivó de Dios? Bueno, en la etapa de uno, cuando ya se encuentra, se puede decir, en una encrucijada en la vida personal de uno, cuando ya los ciertos problemas, adicciones que te atrapan en la vida. ¿Por qué te mencionaba el tema del alcohol? Porque hoy en día la juventud se pierde en esos vicios del alcohol, droga y tantas cosas más. La juventud se está inmiscuyendo en aquello. Entonces llega un momento donde el ser humano ya no da más. Ya te hablo de mi caso, de Adrián. Ya mi vida se formó en una encrucijada, en un callejón sin salida, en un camino sin fin, inmiscuido en aquello. Había sufrimiento en mi familia. Había tantas cosas que ya no caminaban. Entonces, en medio de todo aquello había un vacío dentro de mi corazón, que yo quería salir de aquella circunstancia donde yo me encontraba, pero no podía. Inclusive en cierto momento Adrián y mi familia por ahí optó en llevarme a unos brujos para quitarme hasta donde llegamos al extremo, sí, el vicio del alcohol y las drogas, pero no pudo. Lo único que pudo sacarme de aquello fue nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces de Él doy testimonio de que Él nos cambia, Él nos transforma, Él nos renueva y Él nos da una nueva vida, que es la que estamos llevando, Adrián, en estos momentos. O sea, en medio de la soledad, se podría decir, que tú sentías y sentirte tan como agobiado en las cosas que tú vivías desde tu propio hogar, eso fue lo que te catapultó para que tú vengas a los caminos del Señor. Sí. Digamos que sí, porque siempre hay alguien que te predique el evangelio, ¿no? Y también era alguien de lo que me gustaba el deporte. Y ¿qué te digo yo? Frente donde yo vivo está la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces muchas veces se realizaban actividades para recaudar fondos para la iglesia, claro. Se hacían eventos deportivos. Entonces a mí me gustaba el deporte, ¿sí? Y me invitaban. Entonces mira como tan bueno es el Señor, ¿sí? Que en el momento que los líderes, el pastor de la iglesia me invitaba, yo ese fin de semana yo no consumía alcohol porque me gustaba el deporte, ¿sí? Y me gustaba el deporte y me gustaba, aparte que me gustaba ganar. Entonces yo iba con los hermanos a practicar deporte y esa semana no consumía alcohol, Adrián, esa semana no consumía droga. Entonces vemos cómo la mano de Dios a través de aquello se iba moviendo a favor de cada una de nuestras vidas. Entonces fue uno de los canales de cómo yo fui llegando a los caminos del Señor. Ya me invitaban a la iglesia, yo ya iba a la iglesia. En esos tiempos la iglesia donde nosotros hoy congregamos, sí, era una iglesia de cañita. Sí, una iglesia de cañita, habían como 2 o 3 asientos. Y tabla. Sí, entonces, pero algo muy maravilloso y algo muy especial era ver la manifestación de Dios en aquel lugar. Su presencia se movía en ese lugar. Sí, algo muy hermoso. Entonces a mí me impactó aquello, me llenó aquello y vi en aquel lugar que había salvación para mi vida.
que no solamente el momento de drogas y alcoholes y tantas diversiones que presentaba el mundo, ahí se acaba mi vida, no. Ahí en ese lugar yo conocí al Señor, conocí a mis hermanos, conocí a mis líderes, y hoy por hoy pues puedo testificar, Adrián, de que hay un Dios que cambia, que transforma, que renueva y que saca al ser humano así esté inmiscuido en lo más profundo del pecado. Amén. O sea, lo que te pasó a tú fue lo que decía David, que en los palacios de él es conocido como refugio. O sea, ese fue tu refugio. ¿Encontraste eso? La iglesia del Señor fue el refugio que tú necesitabas para tu vida. Amén, amén, amén. El Señor dice en su palabra que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Y imagínate todas las tribulaciones pues, que yo te estoy mencionando, Adrián, que prácticamente mi vida estaba ya perdida. Hermano Fernando, ¿y qué fue lo que a tú te cautivó el Señor? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cómo llegaste a todos los pies del Señor? ¿De qué manera Él te atrajo a su presencia? Yo puedo testificar, pues Él me llamaba mucho la atención en la parte de que las personas eran transformadas, las partes de la manera que las personas eran cambiadas. Por ejemplo, yo antes de conocer a Cristo tengo aún todavía muchas familias que ya caminaban con Dios, y ellos siempre que nos visitaban, nosotros íbamos, ellos nunca perdían la oportunidad para hablarnos acerca de Él, para darnos una palabra, pero siempre, como uno normalmente dice uno cuando está fuera, en el mundo, uno dice, no, aún no es mi tiempo, o más después. Bueno, pero yo sí veía ese cambio, yo una vez pude ver que ellos se conducían con una paz, con una tranquilidad, y como decía el hermano Carlos hace poco, que todas las cosas que nosotros muchas veces hacemos, llega un momento que uno ya como que se harta, ¿verdad? Como que se harta y uno anda con ese vacío. Todo lo que uno practicaba, igual había algo que no llenaba ese vacío que uno. Y lo que más me impactó y lo que puedo decir que me atrajo a los caminos del Señor fue la transformación que hubo en un primo. Ya cuando estábamos aquí en este sector, en este lugar, un primo empezó a caminar con el Señor en el centro. Y bueno, yo conocía parte de la vida como él era, ¿verdad? Yo conocía parte de la vida como él era. Él también era, digamos, una persona perdida, ¿ya? Y como él se empezó a involucrar en las cosas de Dios, fue cambiando. Y tanto así que él empezó también a darme palabra a mí. Entonces yo pude ver ese cambio, ¿verdad? Esa transformación que hubo, que había ahora en él. Entonces yo también decía hacia aquel poder, como yo no conocía, aquel poder, aquel ser que pudo transformar a una persona, a un primo, también me puede cambiar a mí, ¿verdad? Entonces podemos decir que esa fue la forma que Dios trató conmigo, digamos, ya. O sea, yo quería experimentar ese cambio, porque muchas veces, tal vez cuando nosotros andamos perdidos, decimos que ya no va a haber cambio, ya no va a haber salvación, pero ahí apareció ese rayo de esperanza y pude ver que sí puede haber un cambio, que sí puede haber aquella transformación. Entonces, de esa manera fue que yo decidí también acercarme al Señor y conocí también al Señor, a ver cómo el Señor cambiaba, cómo el Señor transformaba, y puedo decir también y testificar hoy por hoy que también fui transformado y fui cambiado por Él. Quiere decir que el Señor nos llama no solamente directamente a nosotros, sino a través de la vida de otra persona. Amén. El Señor te llamó la atención a tú, pero no fue directamente a ti, sino a través del cambio de otra persona. A través como un testimonio en otra persona. Amén. Hermanos, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita, se podría decir, o la más especial que ustedes han sentido con el Espíritu Santo? La que a ustedes les cautivó, que hasta el día de hoy ustedes se acuerdan y digan, esto a mí me marcó. Este día para mí fue tan especial que yo nunca me voy a olvidar. ¿Cuál fue esa experiencia, Carlitos, que tú te llamó tanto la atención, te cautivó, que hasta el día de hoy tú no la puedes olvidar? Bueno, Adrián, ¿qué te podría decir? El Señor es un Dios infinito. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no es verdad? Y mientras uno más se apega a la búsqueda con el Señor, uno va a conocer más cosas de parte del Señor. Porque el Señor tiene tantas cosas para cada uno de sus hijos que si tú día a día te sometes más a Él o buscas más a Él, vas a seguirlo conociendo, ¿no? Entonces, mira, una de las experiencias maravillosas que he tenido con el Señor, con el Espíritu Santo, que es alguien maravilloso. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, ¿sí? El Señor me llamó y como te manifestaba hace poco, la iglesia estaba de cañita, habían asiento y nuestro líder espiritual, nuestro pastor nos convocó a un ayuno un día sábado.
¿sí? Te cuento así rápido, yo venía caminando a la iglesia y me encuentro con las puertas de la iglesia, en ese tiempo también que eran puertitas de tabla tablita, nomás, sí, ¿sí? Y te digo, Adrián, que las encontré cerradas, ¿sí? En el momento que yo voy llegando a la iglesia y veo las puertas cerradas, yo sentí un dolor inmenso en mi corazón. Qué tristeza decir, Dios mío, me quedé afuera, Dios mío, del ayuno. Yo recién estaba nuevo, yo pensaba que cuando tú cerrabas la iglesia ya no había entrado. Entonces, qué tristeza, de verdad, Dios mío, me quedé afuera. Entonces, Dios, que conoce lo más profundo de nuestros corazones, vio lo que había dentro de mi corazón, ¿sí? Llegué a la iglesia, me abrieron las puertas, entré, compartí un día de ayuno de 8 a 5 de la tarde que estaba plasmado, muy hermoso, oración, lectura de la palabra, ayuno enseñanza, poderoso. Ayuno poderoso. Entonces, Adrián, algo que siempre está en mi corazón y en mi vida, cuando el Espíritu Santo en medio de la oración descendió en aquel lugar y fui lleno del Espíritu Santo, bautizado del Espíritu Santo, comencé a hablar nuevas lenguas por primera vez. Yo tenía, ¿qué te puedo decir? Un mes de convertido, 2 meses de convertido. Entonces fue una experiencia inolvidable, aparte de cómo uno ha ido conociendo al Espíritu Santo, que es alguien muy especial, demasiado especial. Es alguien muy especial. El Espíritu Santo es alguien que si no está en la vida del cristiano, ¿sí? Podemos decir que el cristiano no tiene una guía. Claro. Podemos decir que si el Espíritu Santo no está en la vida del cristiano, que ya se están caminando con el Señor, no tiene una guía, no tiene quien lo direccione, no tiene quien lo encamina, quien lo oriente, Adrián. Amén. Entonces te puedo decir que la experiencia, fue la primera experiencia que tuve con el Espíritu Santo y es algo que ha quedado plasmado. Llevamos ya 14 años caminando en el camino del Señor para la gloria de Dios. Amén. Y hemos conocido y tenido muchas experiencias. Y esperamos seguirlas teniendo. Amén. Todos queremos experiencias con el Señor. Amén. Fernando, ¿y cuál ha sido tu experiencia así con el Espíritu Santo? Que tú digas, ¿sabes que esto me marcó este día para mí ha sido inolvidable, que cada vez que tú tienes un encuentro con el Señor siempre te lleva esa experiencia que tú puedes decir, esto nunca me voy a olvidar? Hermano Adrián, la experiencia inolvidable que yo puedo hablar acerca del Espíritu Santo, recuerdo tanto que fue cuando nos reuníamos, lo que en el lugar donde antes realizábamos los cultos, donde no había, digamos, asientos, no habían paredes, solamente estábamos debajo de unos árboles ahí, y como el poder de Dios se derramaba en ese lugar. Era algo que nosotros no habíamos experimentado nunca, ese lugar, algo así, algo especial. Recuerdo que fue un culto y el Espíritu Santo se empezó a derramar, estaban los hermanos cantando. Y por primera vez en mi vida, yo que tanto venía del mundo, o sea, experimentando o buscando aquel cambio que te contaba hace poco, fue cuando el Espíritu Santo a mí me tomó en danza. Fue algo especial para mí, fue algo especial donde pude sentir que en ese momento era como que me llenaba y a la vez como que sacaba tantas cosas malas que ven en mí. Sí, o sea, fue una experiencia inolvidable, como bien dice la palabra, ¿verdad? Una experiencia inolvidable. Y a pesar de verdad de que nos reuníamos en ese lugar, de que no tenemos tantas cosas como hasta ahorita en nuestra iglesia, de que tenemos piano, tenemos batería, tenemos guitarra, tenemos muchas cosas, gracias a Dios, ¿verdad? O sea, a pesar de que no teníamos todo aquello, el poder de Dios se manifestaba de una manera especial en ese lugar. Te puedo decir que esa fue una de las experiencias más bonitas que tuve yo con el Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo me tomó en danza y me sentí que me llenó y sentí que sacó muchas cosas malas que habían en mí. Amén, hermano. Como Él quitaba y a la vez te daba cosas nuevas, como te transformaba, en otras palabras. Y vemos cómo el Señor ha sido tan maravilloso, ¿no? Que como cuentan ustedes, bueno, que tienen más tiempo que yo era un niño en ese tiempo, que se acuerdan más que yo, que no había nada, incluso cuando estaba Fernando solamente estábamos en los árboles, no había absolutamente nada, había un banquito, por ahí me acuerdo que era de cañita. Y ahora, tú me dices que ahora la iglesia ya está de cañita, ahora hay banquitos, pero aún con todo eso no había instrumentos, no había nada, y el Espíritu Santo se movía a través de eso.
O sea, nos podemos dar cuenta cómo el Señor no tiene límites para hacer manifestar su gloria. O sea, no depende de un piano, no depende de una caja, de un micrófono, sino que si Él se quiere mover, se mueve. Solo depende de un corazón, ¿verdad? Solo un corazón dispuesto. Bueno, hermanos, y ustedes, ya que me cuentan estas experiencias tan bonitas, para los dos, estas experiencias tan bonitas que ustedes me cuentan a mí en este día y para las personas que nos están viendo, ¿no? Porque esto es de bendición, no solamente para nosotros mismos, sino para ustedes que nos están mirando. Para ustedes, ¿cómo describirían o qué es para ustedes el Espíritu Santo? Para ustedes dos. Se pondrá formulado para ustedes, ¿qué significa el Espíritu Santo? Como te mencionaba hace poco, ¿no? El Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Y podemos decir con firmeza que es todo en la vida del cristiano, ¿sí? Porque Jesús dijo en una ocasión: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y si nosotros analizamos a la Biblia en el libro de los Hechos, vemos como la iglesia primitiva tenía éxito. ¿Por qué? Porque conoció al Espíritu Santo, porque se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo decía: no, a tal lugar no se va a predicar, no se predicaba. O sea, era la iglesia que llegó a conocer a fondo al Espíritu Santo, ¿sí? Y vemos que eso no se ha terminado, ¿no? Todo que tiene que haber una disposición en el corazón del ser humano de disponerse y buscar a Dios, ¿sí? Buscar a Dios. Y la pregunta que tú radicas es muy buena, ¿no? Infinita a la vez. Sí, infinita a la vez, ¿no? Porque a veces nosotros, o tal vez cuando no conocemos al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo nada más como que, ¿qué te puedo decir? Tal vez no tengo la palabra indicada, o sea, no le damos el valor o la atención necesaria que el Espíritu Santo requiere, ¿sí? Cuando Él es todo en nuestras vidas, cuando Él es el que nos enseña, como te decía, nuestra base, el caminar diario del cristiano, hasta para ser guiado en lo que Él se proyecte, puede ser en lo secular, más aún en lo espiritual, ¿sí? En toda nuestra vida tiene que estar primero el Espíritu Santo en nuestras vidas, es lo primero. ¿Qué tú dices, Fernando? Amén, hermano. Yo también pienso que el Espíritu Santo en nuestra vida es una parte muy fundamental. Como decía el hermano hace un momento, porque el Espíritu Santo es que nos ayuda muchas veces a tomar decisiones, no solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito secular también. Puede tomar muchas decisiones que si nosotros lo hacemos a un lado o no lo tomamos en cuenta, muchas veces podemos llegar a un fracaso, ¿verdad? Entonces, después más adelante podemos estarnos lamentando, ¿verdad? Pero por el tiempo que venimos caminando con el Señor nos hemos dado cuenta y hemos aprendido, ¿verdad?, que es muy importante el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Que si el Espíritu Santo no está en nosotros, prácticamente en la vida del Evangelio sería como una vida monótona, una vida insípida, ¿verdad? O sea, sería como una vida sin sentido, una vida sin sabor, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es que nos da esa facilidad para tomar decisiones y es el que nos guía cada día, el que nos guía cada día a hacer las cosas bien delante de Dios. Amén, caminarnos cada día delante de Dios. No sé si ustedes recuerdan cuando Pablo dice en la Biblia que iba a perseguir las iglesias. Ustedes conocemos la Biblia, ¿no? Que él dice que asolaba la iglesia, que los perseguía, los apedreaba, hacía tantas cosas con los cristianos. Pero dice que hubo un instante en él que se dirigía a un punto donde seguía haciendo lo que él siempre hacía. Dice que vino algo y que lo tumbó. Y vemos como de ahí para adelante una transición total en la vida de Pablo. ¿Qué tú dices? Eso es una historia muy hermosa, ¿no? Prácticamente la Biblia dice, eso está en Hechos, capítulo 8 en adelante, sí, que nos habla de cuando Pablo perseguía a la iglesia, dice que asolaba a la iglesia, a mujeres, a niños, o sea, no tenía compasión en nada. No tenía compasión de nadie. Pero en medio de lo que todo este hombre era, tuvo una experiencia con el Señor. Dice la Biblia que Pablo iba camino a Damasco, ¿sí? Y no iba a hacer cosas buenas, él iba a pedir cartas para seguir asolando a la iglesia del Señor. Su vida diaria que lo hacía, ese era un hobby para perseguir a los cristianos. Exacto, Adrián. Pero nunca se imaginó que en ese camino se iba a encontrar con la mismísima presencia del Señor, ¿sí? Y vemos que en ese momento, cuando el ser humano tiene un encuentro con el Señor, la vida del ser humano es transformada.
La vida del ser humano cambia, la vida del ser humano toma otro rumbo. Este hombre llamado Pablo iba a Damasco a seguir haciéndole problema a los cristianos. Pero en ese camino, en ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, la vida de Pablo cambió totalmente. Ahí en ese encuentro con el Señor. Y es lo que nosotros tenemos que llegar a obtener, un encuentro con el Señor, anhelar un encuentro con el Espíritu Santo. Aún siendo cristianos, tenemos que buscar el encuentro con el Espíritu Santo para nosotros buscar la verdadera dirección, pues, y que nuestras vidas sean verdaderamente transformadas. Claro, porque si nos vamos a la Biblia, miremos que los discípulos seguían a Jesús, estaban con Jesús. Antes de llegar a la historia de los Hechos, vemos cómo ellos andaban con Jesús diariamente, pero no tuvieron ese cambio cuando vino el Espíritu Santo. O sea, si tomamos a la Biblia, los discípulos fueron llamados de muchas formas. Y que aquí nos damos cuenta también que el Señor es tan creativo con nosotros, que nos llama de diferentes formas. Entonces se dan cuenta de Pablo cómo iba a perseguir las iglesias. A los otros, unos eran pescadores, otros cobradores de impuestos, otros hacían sin número de cosas, pero a cada uno de ellos lo llamó de una forma distinta. Y vimos como a Pablo ahora lo llama, que iba a perseguir la iglesia, pero va a terminar predicando. Vemos como el cambio, como totalmente, ¿verdad? En un texto más adelante nos habla acerca de ese cambio que hubo. Claro. Después que tuvo el encuentro ya no veíamos a aquel Saulo que asolaba, sino que aquel Saulo que era predicado. Dice que todo el resto, quienes le temían, ahora dice que quedaban atónitos, ¿verdad? Quedaban atónitos ni siquiera ni siquiera la vida de él dice que le importaba predicar la palabra del Señor. Vemos cómo el Señor cambia nuestra vida de una manera tan drástica, ¿no? Que nosotros a veces no podemos pensar, wow, yo era tal persona, me gustaba hacer esto, me gustaba hacer lo otro, pero ahora sigo al Señor. Y es algo que muchas veces ni nosotros mismos a veces nos podemos pensar y decir, mira cómo el Señor ha hecho esto con nuestra vida. ¿Qué ustedes piensan? ¿Por qué ustedes creen que el Señor nos llama de tantas formas, pero muchas veces nosotros no entendemos cómo el Señor nos llama? Porque vemos cómo Pablo conocía, Saulo cuando iba a Damasco, andaba con unas personas también, pero la voz la escuchó solamente Pablo, y bueno, Saulo en ese tiempo, las otras personas no. O sea, quiere decir que el Señor cuando tiene un propósito con nosotros, es algo tan creativo para nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿por qué muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso? Y bueno, el Señor es explícito en su palabra, ¿no? Cuando Él dice que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, dice, ¿sí? Yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo, está en Apocalipsis. Entonces, Dios siempre está hablando a su pueblo, Dios siempre está hablando al ser humano que aún no se ha acercado a los caminos del Señor, pero ya depende del ser humano que disponga su corazón. Ahora, hay una parte muy importante que en lo que tú mencionabas de Pablo y los discípulos, ¿no, verdad? Que vemos cómo el uno asolaba la iglesia, perseguía niños, encarcelaba, mataba, y vemos cómo otros eran pescadores, ¿sí? Dice la Biblia que eran del vulgo. Cuando ya ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos narra eso, y la gente se quedó sorprendida. ¿Y quiénes son estos? ¿Verdad? Ellos dijeron, estos personajes eran del vulgo, ¿y cómo es que se expresan así? Entonces, ¿qué es lo que podemos analizar en estas dos partes, tanto de los discípulos, cuando el Señor llamó a los discípulos y cuando el Señor llamó a Pablo? Que Dios no hace acepción de personas. Así es. Sí, que no importa que hayamos sido drogadictos, que no importa que hayamos sido alcohólicos, que no importa que hayamos cometido tal vez crimen, que no importa de dónde estemos, de ahí el Señor nos puede sacar, Adrián. Amén. Dice también la palabra que Él no viene por justos, sino por pecadores. Entonces ahí se manifiesta, ¿verdad? Esa parte, como dice Dios no hace acepción de personas. Dios solamente espera un corazón dispuesto, ¿verdad? Un corazón dispuesto. Y aquel corazón dispuesto, Él hace la obra. Hermanos, amigos, que usted nos está mirando a través de los medios, si usted cree que lo que está cometido no tiene perdón de Dios, la Biblia nos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que si usted abre solamente su corazón para que el Señor entre a su vida, usted va, así como ve estos testimonios aquí, el Señor lo puede hacer con ustedes. Solamente es abrir nuestro corazón. Y bueno, hermanos, como para ir cerrando este espacio, Carlos, ¿qué le puedes decir a las personas que nos están mirando? Jóvenes, adultos, cristianos, no cristianos, una palabra para cada uno de ellos. Y bueno, que en Cristo está la salida. En medio de todas las dificultades y las adversidades que usted está pasando, no todo se ha terminado. Amén. ¿Sí? Ahí está la salida en Jesucristo. El salmista dijo, y lo dejo con este texto para despedirme yo, Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Y el salmista se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro?
dice la Biblia, y mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahí está nuestra salvación, ahí está tu socorro, ahí está tu momento de desesperación que tienes, ahí está en el Señor. Búscalo, que Él te va a ayudar. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Qué tú nos dices, Eterna, a las personas que nos están mirando? Amén. El mensaje que yo les daría a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de esta plataforma, es que el único camino es Cristo Jesús. Tal vez ustedes se pueden estar atravesando alguna situación o alguna escena muy parecida a la que nosotros pasamos. Tal vez también ustedes se encuentran con ese vacío en su corazón, que hagan lo que hagan muchas veces, no pueden llenar ese vacío que hay en sus corazones, en sus vidas. Pero yo les puedo testificar y decir que el único que les puede llenar ese vacío en su corazón es Cristo Jesús, así como lo ha hecho conmigo, como lo ha hecho con nuestro hermano Adrián y con nuestro hermano Carlos. El único camino es Cristo Jesús. Nos dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Así que no hay más. Si queremos ser salvos, queremos que el Señor cambie nuestras vidas. No le decimos que no vamos a tener problemas, pero sí vamos a tener una luz al final del túnel. Vamos a tener a alguien que nos ayude, que nos levante, que nos dé la mano en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Así que, hermanos, amigos que nos ven a través de estos medios, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Los invitamos a que cada uno de ustedes abran su corazón al Señor, porque el Señor es el único que puede hacer todo lo que está mal esté bien. Así que muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Les recordamos que se suscriban a este canal, que compartan, para que cada una de las personas que ven este medio, como las experiencias que nuestros hermanos tienen, como jóvenes han sido libertados, cosas que el Señor hace en nuestras vidas de forma creativa, porque es un Dios muy creativo, lo puede hacer con ustedes. Así como lo puede hacer con ustedes, lo puede hacer con otros. Así que seamos de bendición, seamos un canal de bendición para que más personas vean también estas predicas, estas experiencias que hemos tenido cada uno de nosotros. Así que el Señor les bendiga, el Señor los guarde y esperamos vernos en un nuevo video. Dios les bendiga.